Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo, de BPI TV, de este equipo de trabajo que siempre está con ustedes todos los miércoles, 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Gracias a nuestra gente que se conecta con nosotros en este instante en vivo y en directo, pero siempre les recordamos que esta entrevista va a quedar colgada, como decimos literalmente y coloquialmente, en nuestra galería de Alba Cecilia en directo a través de BPI TV, a través de las distintas plataformas, y allí van a conseguir la entrevista las veces que sea necesaria que ustedes la escuchen. Hoy tengo el placer, el honor de recibir a un buen amigo de muchos años, a quien he entrevistado muchas veces, pero que se ha convertido en estos tiempos un hombre referencia en lo que a materia económica se refiere, y es José Guerra. Él es economista, además miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En cualquier momento tocará esa presidencia, porque José además... Ya me tocó. ¿Ya te tocó? Exactamente. Sí. José además es un hombre que siempre tiene que estar presente en este tipo de discusiones, porque tiene muchas cosas que aportar por el cargo, además que tuviste hace muchos años en el Banco Central de Venezuela, por lo conocedor de la materia. Y por supuesto, ustedes se imaginarán que el tema que vamos a abordar en la mañana de hoy es justamente lo que nos está pasando, el tema de la reconversión, todo lo que significa, pues, lo que nos han anunciado con respecto a la gasolina, el carnet de la patria, el anclaje, que es esto del anclaje al petro. Pero bueno, José, yo quiero comenzar hablando de lo que nos ocurrió ayer a los venezolanos. 9 de la mañana se va la luz en Caracas. En algunas partes del área metropolitana se fue más temprano y era la tarde y todavía no se había restablecido. Es una crisis en todos los sentidos lo que estamos viendo los venezolanos, pero esto es una crisis energética. Y el gobierno el presidente hablaba de una nueva política energética cuando hablaba de la gasolina, que ya también lo vamos a abordar. Bueno, primero que todo quisiera dar las gracias a BPI y a ti, Alba, por esta oportunidad. Bueno, el sistema eléctrico venezolano está colapsado, ya eso se había anunciado, se había advertido por parte de los especialistas de que hay una situación de colapso en el sistema, cuya expresión más clara son dos estados del país, el estado Zulia y el estado Táchira. Ahora la crisis nos llegó a la ciudad capital, al estado Miranda, en particular los Valles del Tuy, los Altos Mirandinos, entre otros lugares, ¿no? Y la ciudad de Caracas prácticamente en toda su extensión, y en el estado Vargas. Los caraqueños, o lo que vivimos en Caracas, habíamos estado inmunizados de estos cortes eléctricos, pero ya está llegando acá porque es un sistema eléctrico donde no se invierte, donde no se mantiene, evidentemente va a colapsar. Y eso, que hay una parálisis de la economía, porque si la economía estuviese activa, se requiriese más energía eléctrica para poner a funcionar las plantas que están apagadas, negocios que están cerrados. Entonces la demanda es muy baja de electricidad y con todo ello se presenta la crisis, porque es una crisis de generación y de distribución de la energía eléctrica. El gobierno cometió hace unos años un error garrafal, que hoy lo estamos pagando, que fue que las distintas empresas que de manera descentralizada prestaban servicios, la electricidad de Caracas, electricidad de Bolívar, electricidad de Carabobo, de varias ciudades del país, las concentraron en un monstruo llamado Corpoelex, o Corpoelex, que no se puede manejar, dirigido por un general de división de la Guardia Nacional, o un mayor general llamado Luis Mata Domínguez, que es especialista pues en orden público, en manejar instrumentos de represión y de disuasión de manifestaciones, pero no de manejar un sector tan complejo como la energía eléctrica. Aquí vale recordar también, Alba, que hace unos años trajeron a un cubano, no sé si tú te acuerdas, Ramiro Valdés. Sí, claro. Para que maneje el sector eléctrico. Entonces, la recomendación de este burócrata cubano fue que había que centralizar todo. Como en Cuba, ahí está el resultado. Y además también conviene destacar... Pero permanentemente achacan al sabotaje una situación que tú no puedes esconderla más diciendo que cortaron los cables, sí. Incluso ayer... Acuérdate que la primera explicación fue una iguana. Sí. Un célebre ministro de Energía Eléctrica, de apellido Rodríguez, que en Puerto La Cruz dijo que una iguana había cortado unos cables de alta tensión. Es una cosa disparatada, ¿no? Entonces, siempre hay una excusa. Sí. Siempre van a encontrar una excusa. No van a admitir su responsabilidad en esto. El hecho cierto es que hay una crisis eléctrica. El estado Zulia, hoy mismo se fue la luz en la mañana. El estado Táchira está azotado por la escasez. Bueno, imagínese usted, en el estado Bolívar, donde se genera el 70% de la electricidad de Venezuela a través del GURI, el sistema interconectado tampoco tiene electricidad. Entonces es una crisis del sistema, pero hay que aclarar algo que es importante que el país lo sepa.
el presidente Chávez en el año 2009 declaró la emergencia eléctrica. Y este país importó más de 25.000 millones de dólares en equipos eléctricos. ¿Dónde están esos equipos? ¿Qué se hicieron? Eso sirvió para enriquecer a un conjunto de personajes llamados hoy los bolichicos, bueno, que están muchos de ellos siendo acusados en los Estados Unidos y en España por manejos irregulares de contrataciones públicas multimillonarias. Se gastaron más de 25.000 millones de dólares. Y en aquella oportunidad el presidente Chávez, y hay constancia de eso, dijo que Venezuela iba a tener el mejor sistema eléctrico del mundo. Y hoy tenemos esta calamidad social y humana que significa no tener electricidad en el siglo XXI, donde todo funciona con electricidad, hasta el portón de las casas funciona con electricidad. Todo. Yo me imagino, menos mal que muchas clínicas y hospitales tienen sus plantas eléctricas. Pero ayer, por ejemplo, del IDIS se tuvieron que llevarse a los pacientes de terapia intensiva a otro centro porque no tenían planta eléctrica. Porque una persona que está en terapia intensiva y necesita la conexión eléctrica para el ventilador o para ponerle algún tipo de medicamento que requiere electricidad, digamos, la conexión eléctrica, bueno, la palabra es esa, una tragedia provocada por un modelo que colapsó al sector eléctrico y que colapsó al país. Quiero abordar el tema de la gasolina, José, porque una vez que el presidente hace los anuncios que hace sobre la reconversión monetaria, que ya tú venías diciendo que había que extender más el lapso, bueno, pasó del 4 al 20 de agosto. No sé qué tanta diferencia hay en el tiempo para estar realmente acorde con lo que significa esta reconversión que ha anunciado el presidente. Ya vamos a hablar de los 5 ceros que se le tiene que restar a la moneda, pero quiero detenerme en el tema de la gasolina, que es un tema álgido, que de hecho el gobierno no lo toca como tal porque sabe lo álgido que es. Cuando se anuncia la reconversión, los economistas, incluyéndote a ti, todos decían, ay, ¿qué va a pasar con la gasolina? ¿Con qué moneda pagamos nosotros la gasolina a la hora de cancelarla cuando eche gasolina en una estación de servicio? Inmediatamente después aparece lo que el presidente ha llamado el gran censo nacional automotor. Ese anuncio lo hizo el 30 de julio, la nueva política nacional energética, donde está diciendo, pues prácticamente, o lo dice claramente, que si tú no estás con un carnet de la patria en la mano, pues tú no tendrás que pagar la gasolina subsidiada, sino a precios internacionales. Esto es realmente dramático. El censo es este fin de semana, José. Comienza hoy. Hoy. Ajá. Miércoles. Hoy sí, hoy primero comienza. Ok. Por vía electrónica. Ah, ok. Imagínate. Bueno, mire, yo quiero decir lo siguiente aquí. Venezuela comenzó el proceso de ajuste del precio de los combustibles, que hay que ajustarlo, en 1989, cuando Carlos Andrés Pérez se le aumentaba en un mes medio de la época. Bueno, eso provocó, la política no fue bien implementada, provocó un aumento importante del precio, eso derivó en un conjunto de conflictos, y eso le sirvió aquella conflictividad que se creó con el aumento de la gasolina a los que hoy están en el poder para dar 2 golpes de Estado. Entonces hicieron del problema de la gasolina un mito, un tabú. Y entonces el país se fue deslizando en esa vorágine de demagogia de que no se puede subir la gasolina, porque estábamos con el antecedente de los saqueos del año 1989. Caldera la subió un poco, Maduro también la subió en el año 2016 algo, pero los precios han venido rezagando. Entonces esta ola de demagogia, de populismo barato, ha llevado a que tengamos unos niveles de gasolina, de precios altamente subsidiados, que nos está costando 5.000, 6.000 millones de dólares, que pudiésemos utilizar para financiar la infraestructura, el transporte público, hoy vergüenza nacional. Entonces, estos que están hoy en el gobierno, ahora no encuentran qué hacer, porque son víctimas de la demagogia que sembraron en 1989. Por eso es que los políticos tenemos que ser muy claros con esto, y yo sí estoy de acuerdo con vender la gasolina, José Guerra está de acuerdo, en el contexto de un plan nacional para ajustar, porque no podemos seguir regalando la gasolina, porque tenemos gasolina regalada, pero tenemos hiperinflación de 1 millón, y ese es el déficit que tiene PDVSA. Entonces, hay que poner las cosas en contexto, pero estos demagogos ahora encuentran qué hacer, y escogieron la peor vía, a través de la discriminación, de un censo automotor, para decirle a los venezolanos que tienen una moto, que tienen un camión, que tienen un vehículo, que tienen una gandola, que tienen cualquier instrumento de transporte personal o de carga o de pasajeros, que se vayan a registrar cuando ya se registraron. Porque todo el que tiene carro
Tiene. o moto ya tiene un carnet de circulación Claro. expedido por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre. ¿Que para qué ha servido entonces? Si hay que Ajá, hacer un censo exactamente. nuevamente. Es lo que tienen que bajar las bases de datos y saben que tienen los carros. Exactamente. En ese carnet que está ahí, el nombre de la persona completo, su cédula de identidad, la placa del vehículo, el serial del motor del vehículo, el color del vehículo, el año del vehículo y cuántas personas caben en el vehículo. Si es un carro de pasajeros, 5, si es un autobús, la cantidad que... Pero lo único que le faltaría al gobierno en ese caso es la afiliación al carnet de la patria, que es lo que más Bueno, necesita. es lo que ellos Porque ahí está necesitan. el control social. Ahí está el control social y el control político. Y el control político. Entonces, yo, José Guerra, no se va a registrar ahí. Yo tampoco. No me voy a registrar, yo pagaré la gasolina que sea, y eso va a ser un severo problema. ¿Por qué va a ser un problema? Porque yo llego a una estación de servicio, un país donde no hay conexión a internet, ¿y cómo voy a pagar la gasolina? Es decir, el que está delante de mí, que tiene el carnet, o que se registró, bueno, le van a vender un precio. En esa misma bomba me va a cobrar mi otro precio de la gasolina, va a ser totalmente discriminatorio. Porque, ¿qué es lo que ocurre en muchos países? Pero además eso se puede hacer es complicado. en una estación de servicio, en la máquina como Es tal. complicado. ¿Cómo programas eso? Es complicado porque en muchos países, en la mayoría de los países ahorita se paga con tarjeta de crédito. Lo que haces tú, o lo que mucha gente hace en los países desarrollados, inclusive en América Latina, en Colombia, tú llegas con tu vehículo, tú dices, quiero poner 20 litros. En Colombia un litro cuesta $1. Entonces tú pagas el equivalente a $20, pasa tu tarjeta de crédito y entonces la máquina ya está programada para que cuando se llegue el litro número 19, se viene a pagar hasta que complete los 20. Sí, sí. Aquí no se puede hacer eso, porque hay que tener conexión a internet, las bombas tienen que tener tarjetas de crédito, el aparato, eso no se va a poder hacer. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que puede suceder una situación de caos a la hora de hacer la prestación de servicio, Porque además es discriminatorio. Es discriminatorio, pero además es un mecanismo para doblegar la voluntad. Claro, la gente, los transportistas han dicho que ya le han hecho 5 censos. Y El que censo de ellos los no están de cauchos, acuerdo. el censo de la batería, el censo del aceite. Esto, fíjense ustedes, hace como 15, 20 días quisieron hacer una venta de combustible en el poliedro, también con la cédula. Eso fue un caos. Ahora tú te imaginas, Alba, en Venezuela hay como algo así como 7 u 8 millones de vehículos. En 3 días censar 20 millones de vehículos de todo tipo. ¿Cómo? ¿Con qué plataforma tecnológica? O sea, ¿llevar carro a dónde? Para que me lo contabilicen, tengo que llevar el papel, entonces hacer una cola por no voy a censarme. Y si la tengo que pagar cara, la pagaré más cara, pero no voy a pasar por la humillación de quieren poner en el país con las mayores reservas petroleras del mundo a discriminar a los ciudadanos de ese país para vender la gasolina. José Guerra no se censura. Y lo dice José Guerra, que como él mismo dice, diputado, está de acuerdo con que se aumente el precio de la gasolina. Pero se lo aumenta a todo el mundo. Claro. En el contexto de una política energética. De cuidar los combustibles, porque es un problema de las generaciones. Alba, estábamos sobreconsumiendo el combustible. Entonces, esta generación y la generación que viene, los hijos tuyos, los hijos de tus hijos, los hijos de mis hijos, o sea, no va a haber gasolina, porque la hemos malbaratado. No sé si el país sabe, estamos importando casi 60.000 litros de gasolina al día, entre gasolina propiamente dicha y diésel, porque las refinerías del complejo refinador Paraguaná están paralizadas y se quedaron muy averiadas a partir del incendio de hace unos años. Sí. Entonces, la refinería es un estado catatónico, un estado ¿cómo llaman?, de precariedad tal que no pueden destilar todo el petróleo para convertirlo en gasolina. Eso hay que pagarlo, pero con un gobierno responsable y que no se vaya a robar los reales. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Alba Cecilia en directo. Recuerden ustedes que también estamos transmitiendo a través de @BPI-TV, a través de Instagram. Un saludo para nuestros amigos de Instagram que están conectados con nosotros en este instante. Y vamos a continuar con este tema con José Guerra en el día de hoy, recordándoles siempre que mi outfit es de Tienda Charrasca, @Tienda Charrasca, emprendimiento venezolano, todo hecho aquí en Venezuela. Ahí, como sale con él.